Vamos ahora a eclesiología o doctrina de la Iglesia. El propósito de Dios en el presente tiempo y su propósito superior en el universo es la Iglesia, es decir, sacar de entre el mundo miembros para la Iglesia. En Efesios capítulo 2, versículo 7 lo dice de esta manera: hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. En cuanto a la responsabilidad, la Iglesia tiene una doble frente al ser humano. La primera, con el creyente, tiene la responsabilidad de velar por su edificación mediante el discipulado y movilizarlo a formar parte de la gran comisión, como lo señala Efesios capítulo 4, versículo 12. La segunda responsabilidad es con el no creyente en cuanto a poner a su alcance las buenas nuevas de salvación, como lo plantea Mateo capítulo 28, versículo 19, e impactar a la sociedad a través del mensaje transformador de la cruz. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ver entonces que es un mandato, una ordenanza de Dios. Por ello, la responsabilidad de la Iglesia va más allá de sus miembros. Tiene una visión global, con responsabilidad global y local. Cuanto a la unidad como una característica distintiva de la Iglesia, está profundamente arraigada en la unidad de Dios mismo, manifestada en la persona de su Hijo, como lo podemos leer en Juan capítulo 10, versículo 30. En la Iglesia ella está uniendo consigo a los pecadores arrepentidos, que es su cuerpo, una entidad sin división. Lo podemos leer en Efesios capítulo 4, versículo 3. Sin la unidad de la Iglesia, la obra de reconciliación de Cristo carecería de credibilidad ante el mundo. La unidad de la Iglesia es al mismo tiempo una realidad presente y una tarea que debe lograrse en el poder del Espíritu Santo y que se manifiesta en la manera de vivir el cristiano. Es una unidad de principio, de origen, de propósito, una unión espiritual. Una sola es la cabeza de la Iglesia, Cristo. Un mismo Espíritu Santo, el guía. Profesa una sola fe, la del Evangelio. Tiene un mismo amor, el de Dios. Una sola esperanza, la vida eterna. Un solo fin, la gloria de Dios. Muchas las funciones que puede cumplir la Iglesia, como hemos podido ir viendo, pero vamos a nombrar tres nada más, que son glorificar a Dios a través de la adoración, como lo plantea Efesios capítulo 1, versículo 2, el evangelismo en Mateo capítulo 28, versículo 19 que acabamos de leer, y el discipulado en Colosenses capítulo 1, versículo 28, y en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. En síntesis entonces, que la función de la Iglesia es glorificar a Dios, pero lo puede hacer de distintas maneras. En cuanto al cristiano, se le ha denominado santo, creyente, cuerpo de Cristo, hermano de la fe, los suyos, la familia de la fe y los hijos de Dios, entre otras denominaciones que hablan de las características que deben manifestar al vivir el cristianismo. Entre estas, servicio, sacrificio e intersección, como lo plantea 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2.